Bueno, Marta Lamas es antropóloga, es activista feminista, ha sido fundadora y sigue siendo directora desde su fundación de la revista Debate Feminista. Es también profesora del Departamento de Ciencia Política del ITAM. Marta. Muchas gracias. Buenos días. Yo sí quisiera que las opiniones que voy a dar no se pensaran que son las opiniones del movimiento feminista. Ustedes saben que el movimiento está integrado por distintas tendencias, ¿no? Y bueno, yo pertenezco a una tendencia que ya lleva rato trabajando en nuestro país para que la diferencia sexual no se traduzca en desigualdad. Y bueno, hablando también y retomando parte de lo que decía Gabriel Funes, de la lucha contra la apatía y el desinterés ante la política, se habla mucho de la participación ciudadana. Las feministas desde hace rato hemos buscado, a través de constituirnos en asociaciones civiles que abordan temas específicos, la manera de incidir en política, porque es muy difícil en términos de tiempo tener trabajo, transporte, casa, todo, y aparte tener tiempo para participar políticamente. Entonces, desde estas asociaciones hemos logrado establecer redes en el país, temáticas, el tema de la violencia, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el tema de la educación, y por lo tanto sí hay como un proyecto nacional a partir de pequeños grupos, ¿no? El sector feminista al que yo pertenezco tiene una debilidad, como no solamente las feministas, otros grupos también, y es que es temático. Hay un sociólogo catalán que se llama Joan Font, que habla de los públicos temáticos diciendo personas que actúan como un perfecto ciudadano informado y activo y participativo, pero solo en algunos temas, derechos humanos, medio ambiente, género, a la vez que se comportan como espectadores desinformados en muchas otras áreas. Y este ser público temático da una especie como de sesgo también a las preferencias electorales y al trabajo electoral. En cuanto a las ventanas de oportunidad y a las cuestiones que están ocurriendo ahora con las campañas electorales, para el sector feminista al que yo pertenezco, hay un dilema muy fuerte en términos de que de los, digamos, los tres grandes candidatos, ¿no?, de los tres partidos principales, pues el candidato que no tiene una propuesta con respecto a género, que sería el candidato del PRD con sus 50 compromisos, es el candidato que en los hechos, o viene del partido que en los hechos ha sido el partido aliado a este sector del feminismo. Este sector lleva 2 sexenios ya con el gobierno de la Ciudad de México haciendo un trabajo importantísimo, con acuerdos muy puntuales firmados, por ejemplo, con la Procuraduría de Justicia del DF y la Secretaría de Salud para dar acceso en la campaña del aborto por violación es legal, que el aborto por violación es legal en todo el país, y en México se ha estado abriendo los canales para que esto sea un mecanismo automático a las mujeres que así lo soliciten. Entonces, si bien hay una alianza de trabajo que data desde hace bastante tiempo con el PRD, en términos de la campaña electoral y de las declaraciones, no ha habido por parte del candidato del PRD un acercamiento o una apertura específica. Hemos visto con sorpresa cómo otros partidos han avanzado, digamos, en su discurso, en el discurso sobre género. De hecho, el candidato del PAN tiene toda una propuesta de no discriminación de las mujeres en el trabajo muy elaborada y ha retomado la propuesta feminista de hacer compatibles horarios laborales y horarios escolares que planteamos hace mucho tiempo. Y el candidato del PRI también tiene su propuesta de no a la discriminación. Sin embargo, este sector al que yo pertenezco, y a pesar de que de este sector sale la que es actualmente la candidata por uno de los partidos pequeños, Patricia Mercado, del Partido Alternativa, pese a que tenemos una feminista como candidata y pese a que el PRD o el candidato del PRD no ha abierto ningún espacio de interlocución con el movimiento feminista, la mayoría
de las compañeras que pertenecen a mi tendencia vamos a votar por López Obrador. ¿Cómo explicar esto? Yo pienso que tiene que ver básicamente porque si bien en el tema de género o en la agenda de género hay toda una serie de puntos y de demandas muy recuperables por todos los partidos, es decir, el tema de la no discriminación, sea en el trabajo o sea, digamos, adentro de la casa, es un tema aceptadísimo. Toda la lucha contra la violencia, todo el tema de la violencia intrafamiliar o el de la violencia tipo las muertes de Ciudad Juárez, son temas que no tienen el menor costo político para ningún partido retomar, son medallitas que se ponen, es decir, ¿quién va a hablar a estas alturas del partido en contra de que las mujeres tengan iguales salarios o a favor de la violencia? Es decir, son temas que ya culturalmente están aceptados por la mayoría de las personas y por lo tanto para los partidos no tiene el menor costo hacer propuestas en torno a estos temas. Uno de los grandes temas que se vuelve un parteaguas, que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos, tiene un costo muy fuerte político. El tema del aborto en nuestro país ha sido, digamos, una punta de lanza frente a la cual las posiciones se separan muy claramente en lo que yo todavía usaría la vieja división de izquierda y derecha, ¿no? Es decir, la izquierda está a favor de un cambio en las leyes del aborto, que quiten la carga de injusticia social que viene asociada a su ilegalidad, mientras que la derecha no quiere que se toque el tema y se escuda con el discurso católico de respeto a la vida. Esto hace que en términos de las bases del movimiento feminista, aunque algunas puedan en este momento tener el conflicto del voto con respecto a Patricia Mercado o Alternativa, que muchas lo han resuelto con el tema del voto diferenciado, de votar para el candidato que quieran para la presidencia, pero para diputados y senadores por Alternativa, pero ha hecho que las feministas en estos últimos 2 sexenios, en los últimos 12 años, hayamos visto que el partido que se comprometió con este tema, con el que nadie se quiere comprometer, haya sido el PRD. El cambio de las leyes de aborto en la Ciudad de México en el año 2000, cambio que lleva a la Suprema Corte de Justicia a plantear que sí es constitucional el aborto por ciertas causas, ¿no? Eso ha sido, digamos, algo que solo se logró teniendo al PRD en el gobierno de la Ciudad de México y en mayoría en la Asamblea Legislativa. Igual que la rectificación que se hace en el año 2013 a esas mismas leyes. En ese sentido, es la alianza, digamos, la alianza básica con el PRD, lo que lleva al sector al que yo pertenezco del movimiento a no darle el peso político que se supone que tendríamos que dar a las declaraciones de los candidatos, sino más bien a lo que han sido los hechos comprometidos a lo largo de este tiempo. Esto no quiere decir que nos guste la manera en que funciona el PRD. Hemos propuesto, por ejemplo, tener una candidata feminista independiente que era Pilar Muriedas del grupo CIPAM y no se nos aceptó esa candidata, entró otra candidata interna de ellos, ¿no? No es que veamos que lo que ocurre en el PRD es lo que nos conviene, lo que nos gusta o lo aplaudimos, pero sabemos que en esta contienda en donde parece que al final los candidatos se van a perfilar muy como el representante de la derecha moderna e ilustrada, pero derecha al fin de cuentas, y el de una izquierda a lo mejor atrasada, pero izquierda también a final de cuentas, hace que veamos que el dilema está en los hechos, no en los discursos. El proceso de hacer acuerdos políticos antes de las elecciones ha ido avanzando, es decir, los 4 partidos, porque el PANAL no se ha acercado al movimiento, pero tanto Alternativa, que tiene obviamente candidatas feministas, no solamente la propia Patricia Mercado, sino varias de las compañeras que van para diputadas, y el PRI, el PAN y el PRD se han acercado a las feministas con ofrecimientos, con búsqueda de acuerdos y sobre todo
con un mecanismo como de búsqueda de respaldo político, ¿no? El hecho de hacer foros temáticos a donde invitan a figuras feministas para que se vea que el candidato está cerca de esas figuras feministas. Yo quisiera, digamos, cerrar esta primera exposición, ¿no?, diciendo que el tema de la discriminación en política es el tema, digamos, fuerte ahorita también en el PRD. El punto de las cuotas que fueron desde 1991 aceptadas por el PRD y que luego se han ido haciendo legales a instancias de reglamentaciones del IFE, no han sido cubiertas, por ejemplo, en el caso de los candidatos a las delegaciones del Distrito Federal. De 16 delegaciones tenemos 15 candidatos hombres y una candidata mujer, lo cual ha generado adentro del PRD también todo un movimiento de protesta por parte de sus bases feministas. Y en las demás candidaturas hemos estado más o menos revisando si se cumplen en las de diputados y senadores de los 3 partidos, si se cumple la reglamentación que ha puesto el IFE, ya no solamente de que sea 1 de cada 3 del sexo contrario, sino que además también las titularidades y las suplencias estén intercaladas. Yo creo que uno de los temas que van a salir, porque ya 2 candidatos lo dijeron en la entrevista con López Dóriga, que fue Calderón y López Obrador, el tema de los nombramientos en paridad para el gobierno, muy a partir del ejemplo de Rodríguez Zapatero en España y luego de Bachelet en Chile, ¿no? El único candidato que no ha hablado de que va a poner paridad en su gobierno es Madrazo, del PRI, pero como que ya son ganancias simbólicas en términos de que ya se está tomando como un hecho que la representación paritaria de las mujeres en la política tiene que ser una de las medidas en automático de los próximos gobiernos. Creo que ya con esta mirada así más o menos en general lo dejaría, nada más que no puedo callarme la boca y nada más si quisiera hacer un comentario, no sé si es ahorita el momento o después, sobre alguna de las intervenciones anteriores. No, me imagino que sería preferible después. Perfecto. Para la dinámica de discusión. Perfecto. Para que pueda haber réplica también. Muy bien. Bien, muchas gracias, Marta.